Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. E-Solar Tier 1 Company fue fundada en Alemania en el año 2003 y es considerada una de las marcas líderes galardonadas en la industria de las energías renovables, que ofrece nuevos productos y servicios de energía renovable de alta calidad. Y para hablarnos de E-Solar, hemos invitado a su gerente de ventas para Colombia, José Luis Montoya Posada. José Luis, bienvenido a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. José Luis, bienvenido a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación, a ti y a tu equipo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a mí personalmente me agrada mucho cuando nos visitan de forma física a nuestra oficina. Normalmente estas empresas están a lo largo y ancho, ni siquiera de Colombia, sino de América Latina, y muy pocas empresas pues tienen su base o su sede principal en Medellín, caso de E-Solar. Entonces aprovechemos para hacer un brindis con un buen café orgánico de la hacienda La Chapolera. Excelente. He explicado muchas veces que este programa se llama Un Café con Exposolar porque el café fue ese producto que generó tanta riqueza, tanto bienestar, tanto empleo en Colombia. Fuimos un país monocultor durante mucho tiempo y por lo tanto fue una fuente de empleo grandísima. Y es lo que pasa ahora con la transición energética, donde nos tenemos que convertir en el mayor generador de empleo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, José Luis, siempre empezamos este programa por la parte anecdótica, por la parte histórica de las empresas, porque el objetivo de Un Café con Exposolar es realmente hacer un inventario, tener un repositorio donde estén todas las empresas que están haciendo posible la transición energética en Colombia. O sea que esa carpeta de entrevistas en un momento dado se va a convertir en un documento valiosísimo de ver quiénes fueron esos actores de la transición energética. Y E-Solar nace en Alemania, tengo entendido, hacia el año 2003, como una empresa familiar. Es una muy buena característica también, y se dedicaban más a la instalación de sistemas fotovoltaicos, lo que los hizo pioneros de la transición energética en el mundo. Luego pues vamos a ver cómo evolucionan, pero nacen en ese sector. Háblanos un poco de esa historia, sobre todo de esa familia, cuándo, cómo y por qué, y cómo a comienzos de este siglo empieza la transición en Alemania. Perfecto, Carlos. Efectivamente, E-Solar ya en este 2023 va a cumplir 20 años desde ese 2003 en el que empezó. La empresa nació de la familia Mayer, Alexander Mayer y dos de sus hermanos fueron quienes fundaron E-Solar. Como lo dices al principio, era una empresa enfocada netamente en la instalación, pero al ver que se tenían esas cualidades o esas capacidades de poder, fabricar el módulo, empezó con unos procesos netamente manuales de fabricación. Esa fue, la decisión que tuvo la familia, y luego ya, a medida que pasaron los años, se fue, apuntando a procesos de fabricación más semiautomáticos, automáticos, y ya pues a lo que tenemos hoy en día de plantas totalmente automatizadas. Esa es como tal, la anécdota que sucedió en su momento. Pero ¿cuánto generaban en un comienzo? Que me imagino que una capacidad muy pequeña, no solamente por la misma infraestructura de la fábrica, sino por la misma demanda. ¿Y cuánto están generando hoy en día en fábrica? Claro, inicialmente eran una escala de megavatios, eran básicamente 50 megavatios lo que prácticamente al año lo que tenía de capacidad esa fábrica manual, a diferencia de lo que hoy en día suman las dos plantas, que son ya 2.5 gigavatios. Entonces esa como tal ha sido la evolución de E-Solar como fabricante de módulos en estos 20 años. Bueno, hablando precisamente de esa evolución, la estructura comercial de E-Solar es bastante robusta. Tienen dos fábricas o dos megafactorías
una en Europa, como país de origen Alemania, y la otra en Asia. Pero además tienen pues un mercado chiquitico ahí, cortiquito, de nomás 25 países conquistados desde el punto de vista comercial. Háblanos un poco de esta megaestructura que han logrado alcanzar ya con lujo de detalles. ¿Cuáles son esos 95 países? Obviamente no nos va a hablar de los 95, menciónenos alguno, y cómo acceden los distribuidores al producto de EISolar. Perfecto, Carlos, sí, exacto. Digamos, ese querer expandirnos a nivel mundial ha hecho que EISolar, además de sus dos plantas de fabricación, una en China y una en Turquía, digamos, acceda también a esa parte comercial, y es que por medio de unas 5 sucursales en distintos puntos del planeta es donde atendemos a esos más de 95 países donde tenemos distintos aliados entre distribuidores e integradores. Entonces, permítame un momentico, te interrumpo, José Luis. Claro. O sea, creí que la fábrica una era en Asia y la otra era en Alemania, después en Turquía. Ah, sí, señor. Es en Turquía, preciso, digamos, por estrategia, por tener también cercanía a Asia y también a Europa, también, digamos, por temas logísticos y por temas también de competitividad, es que se tomó la decisión de llevar esa planta, la que queda en Europa, a Turquía, y la que queda en Asia para atender América, África, también al mercado asiático, y obviamente tener más cercanía, más diligencia al momento de la entrega del producto. Así es. O sea, los módulos que llegan a América llegan de Asia. Normalmente, sí, señor. Listo, continúa. Me hablabas que eran las 2 megafactorías y 5 sucursales en el mundo. De esas, en América tenemos 2, una sucursal en México que atiende al mercado centroamericano y del Caribe, y una sucursal en Brasil que atiende esa Suramérica como tal. Entonces es donde se van, digamos, distribuyendo esa fuerza de ventas, esa fuerza comercial y también una fuerza de marketing, la que nos permite tener más cercanía con los clientes. Ese, digamos, como tal es el enfoque, y pues también está muy basado en la calidad de servicio que entrega EISolar a nuestros clientes, la compañía técnica, el acompañamiento comercial, el acompañamiento de marketing en eventos y demás, y es, digamos, de esa forma como la que desde nuestras fábricas, nuestra oficina central, que sigue siendo en Alemania, o sea, nuestras oficinas sí están en Alemania, es donde empezamos a multiplicar esa presencia y esa cercanía con el cliente, y lo que nos permite, digamos, esa diversificación como tal dentro de la parte comercial de nuestro proceso. Bueno, una cosa bien interesante es que tengan 2 representantes reales para América Latina y el Caribe, una para la zona del centro, con México a la cabeza, pues que definitivamente se convirtió en la punta de lanza para representar muchas de las empresas asiáticas. O sea, no sé si les están dando muchas garantías, pero muchos de estos países van a tener que empezar a jugar un rol más protagónico, a ver cómo tenemos fabricantes directos en cada país. Y la otra, pues en Brasil, bien interesante. Brasil es un país que solamente es un continente, o sea, tiene 16 gigavatios instalados solo en generación distribuida. Pero bueno, si alguien quiere ser distribuidor de EISolar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, básicamente, si está ubicado en nuestro país o en un país de habla hispana, puede contactarse con nosotros, con la oficina en Colombia de EISolar, ahí con la ventaja de que pues compartimos cultura, compartimos idioma, compartimos uso horario. Entonces ahí es donde tiene esa facilidad de poder conversar, de nosotros poder conocer cuáles son esas necesidades dentro de su propio mercado, y ya nosotros adaptamos ese portafolio de productos y servicios a esas necesidades. Entonces es simplemente un contacto que, con toda la cercanía y confianza, nosotros siempre atendemos cada caso puntual. Bueno, en cuanto a stock, ¿mantienen un buen stock para la región? Nosotros tenemos una política interna, y es que no tenemos un stock de productos aquí en la región, y es pues porque, claro, un stock implica un espacio que cuesta. O sea, ¿ustedes están trabajando realmente para grandes proyectos, o los distribuidores, el que le vende al pequeño instalador que está instalando 3, 4, 5 megas sobre cubierta, realmente no es casi el público de EISolar, o cómo hacen para cubrirle precisamente ese stock a las empresas distribuidoras?
Claro, nuestro foco como tal de mercado son los distribuidores, o sea, pensamos que el distribuidor es quien multiplica la fuerza como tal de venta de e-Solar a través de sus propios canales y su contacto cercano con los clientes, digamos, más locales. Entonces, no, digamos, nuestro punto es que el distribuidor como tal nos contacta, el distribuidor se hace del producto por, digamos, un contenedor, y es ahí donde ya entonces el distribuidor adquiere el producto para poderlo entregar a sus propios clientes. Incluso e-Solar, pensando en esa variedad de producto que tiene, le da la oferta al cliente final de que pueda conseguir con nosotros un contenedor consolidado con distintas líneas de producto y pues que así pueda diversificar su portafolio. Es una opción, es una alternativa, pero digamos buscamos eso, darle las mayores facilidades y beneficios al distribuidor. ¿Cómo definiría usted cuál es el core de negocios de e-Solar? Perfecto, sí, nuestra empresa se ha caracterizado precisamente por la innovación de producto que le entrega al sector fotovoltaico. Todo esto también en el tema de premios y reconocimientos a nivel internacional, que seguramente lo hablaremos, es, digamos, lo que confirma esa labor que hace e-Solar en el mercado, y todo pues para buscar la comodidad y el beneficio del cliente, también aprovechar mejor el recurso solar que tenemos de una forma más eficiente y mucho más diversa de acuerdo a formas de aplicación, que es ahí donde ampliamos nuestro portafolio como para poder tener un producto más adecuado a distintas aplicaciones. Eso, digamos, es lo que también buscamos con el producto, pero en general es eso, la innovación en productos distintos que incluso llegan a ser patentados por nuestra empresa, y que entregan distintas ventajas como tal al cliente. ¿A qué se debe eso? ¿Qué tan atractivo es el mercado latinoamericano y del Caribe para e-Solar? Perfecto, Carlos, sí, de acuerdo contigo. Aparte del potencial de población que tiene Latinoamérica, es también pensar en, digamos, lo atractivo que es Latinoamérica en cuanto a la luz solar. Al ver ese potencial geográfico, llamémoslo así, los países, los gobiernos empiezan a promover mejores políticas en tema de energía. Entonces ahí es donde vemos un atractivo. Los países empiezan a permitir o a facilitar el acceso de inversiones para la generación energética. La necesidad siempre va a estar, todos necesitamos energía, entonces al haber más población hay una necesidad que también es importante. Entonces también, digamos, una empresa como e-Solar ve ese potencial a futuro, y que además esas facilidades que creen los gobiernos permitan también inversiones extranjeras para aprovechar esa fuente de energía que es el sol en Latinoamérica. Entonces toda esta unión de variables es lo que vemos muy atractivo para nuestros países, y que pues a futuro sea un beneficio para todos, sobre todo para nuestra población, que pueda llegar a ver energía mucho más diversa, mucho más digamos sí, diversificada en cuanto a ubicación, y pues cada vez con un mejor acceso en cuanto a su costo. ¿En qué consiste ese concepto de fábrica no compartida? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, restringir el celo de desarrollo tecnológico, investigación, agilidad. ¿Qué es ese concepto y qué es realmente una fábrica no compartida? Perfecto. Como lo decías, para nosotros es de gran importancia ser estrictos en el tema de calidad de producto, y es algo que solo podemos controlar cuando nosotros mismos tenemos control de nuestro proceso productivo. La diferencia va en que nuestro proceso de fabricación no es tercerizado, no es delegado hacia otros actores, sino que nosotros mismos tenemos ese control, lo que nos permite, por un lado, seguir manteniendo esos estándares de calidad que sabemos son muy importantes, no tanto en el corto plazo, sino muy importante en el largo plazo del producto. Sabemos, estos son productos de 30 años de duración o más, entonces es ahí donde le tenemos que garantizar esos aspectos al cliente, de que el producto va a tener esas mismas capacidades, tanto al principio como al final, que tal vez temas de degradación van a ser mucho más sopesados, pero o sea, que prime como tal esa calidad del producto, y pues difícilmente pudiera ser logrado si existieran terceros dentro de la cadena de producción. Bueno, otra cosa bien interesante es que las condiciones climatológicas o las exigencias tecnológicas en Europa son muy diferentes a las que vimos en América Latina, ¿cierto? Total. Y estos son megafactorías que fabrican en Asia o en Europa,
en Turquía en este caso. Y me pregunto yo, la tecnología que traen o los desarrollos de los módulos que traen América Latina y el Caribe, ¿son exactamente igual a los que fabrican allá o hay algo de tropicalización acorde a las condiciones climatológicas que vimos en la región? Perfecto, me encanta esa pregunta, Carlos, y yo he sido testigo de que en todos estos 20 años de fabricación de producto, sobre todo de experiencia de eSolar en más de 3.200 proyectos en el mundo, no solo hemos pasado por aplicaciones europeas, sino también que hemos colocado producto en, digamos, en zona asiática, pero más en la península arábiga, por ejemplo, en locaciones como Qatar, incluso también en zonas de alta, digamos, de gran altura, para no ser redundantes, como por ejemplo Nepal. Hemos llevado producto a muchos climas extremos donde hemos también de la mano probado el producto, ¿sí? O sea, esa experiencia nos da a entender que esa calidad del producto soporta ese tipo de condiciones. Entonces hasta ahí, digamos, para contestar en parte tu pregunta, es eso, es de aprovechar experiencia en otras locaciones para decir que nuestro producto está tan bien diseñado que incluso para esos ambientes extremos como los de Latinoamérica o por ejemplo los de Colombia, donde en algún momento estamos a pie del océano, en condiciones de playa, de costa, y en algún momento podemos pasar a alta montaña, en llanos y demás, o incluso en alta humedad, como por ejemplo en el Chocó. Nuestro producto ha sido evaluado y perfeccionado en estos 20 años para sobrevivir a ese tipo de condiciones, y no lo decimos nosotros, lo dicen nuestras evaluaciones bajo normas internacionales y elaboradas por instituciones a nivel mundial. Bueno, José Luis, y en qué, hablando de nuestra región latinoamericana y caribeña, ¿cuáles son los países donde más se han posicionado ustedes desde el punto de vista de mercado? ¿Cuáles son sus consentidos ahora? Que no siempre van a ser los mismos, esto es muy variable, va a depender mucho de la fuerza de mercadeo que le metan a un país o a otro, pero ¿cuáles son en estos momentos los países donde más están llegando y qué tan competitivos están con otros módulos que hay en el mercado? Ojo, haciendo yo una aclaración, cuando hablo de competitivos nunca queremos decir que lo más barato es lo mejor, ¿cierto? O sea, pero obviamente sí juega una importancia a la hora de decidir si realmente una diferencia de costo está justificada en potencia o en rendimiento. Perfecto, Carlos, gracias por esa pregunta. Y sí, eSolar ha hecho un esfuerzo muy grande también para que esa eficiencia de fabricación ayude mucho en el costo del producto y que dentro de los Tier 1 eSolar sea de los más competitivos en el mercado. Eso pues digamos por opinión de varios de nuestros clientes que nos lo han dicho. O sea, está esa ventaja también de eSolar de no ser, porque muchos dirán, oye, esa tecnología, esas capacidades, esa innovación, eso debe ser una marca costosísima. No, eSolar es muy competitivo y pues de eso han sido testigos nuestros propios clientes. Ya dentro de la otra pregunta que nos decías, pues los principales países en Latinoamérica que en este momento han visto más el producto de eSolar son México y Brasil, pues por ser ahí donde han estado esas sucursales que actualmente tenemos en la región y casi desde hace 3-4 años atrás. Entonces tienen más tiempo de conocer la marca, digamos, de ser testigos del potencial que tenemos. Entonces es ahí donde la marca ha entrado más en Latinoamérica. Hemos tenido proyectos en Argentina, digo proyectos donde hemos participado con nuestro producto, pues ya que eSolar no es un integrador como tal. Entonces sí, hemos tenido producto en Argentina, en Uruguay, también dentro de lo que ha sido Suramérica. También en el Caribe, por ejemplo en República Dominicana hemos aportado producto en algunos proyectos, y ya de ahí, al menos de lo que tenemos conocimiento, porque como sabrás, cuando el producto queda en manos de los distribuidores y los distribuidores de sus propios clientes, en algunos casos pues no tenemos ese mapeo general, pero sí puedo hablarte de esos países como donde ya hemos tenido producto y hemos tenido participación en Latinoamérica. Hay algunas que logré mirar bien destacadas, como es el famoso chip NFC de verificación y de autenticidad, que permite rastrear los paneles, algunas resistencias que tienen a las sombras, es otra innovación. Y hay otra bien importante que a mí me llamó la atención mucho en la quinta versión de Exposolar,
donde empezaron a salir los famosos módulos híbridos. Háblenos de no solamente de estas 3 innovaciones, sino de las que quiera que tenga EI Solar. Perfecto, Carlos, gracias por ese punto. Y sí, o sea, han sido esas 3 las banderas más destacadas dentro de los aportes que le hemos dado al mercado fotovoltaico en cuanto a producto, sin hablar del tema de servicio. Entonces sí, si empezamos por el tema de los chips NFC, son chips que incluso ya son comunes, por ejemplo, en equipos móviles, en equipos celulares, pero que en este caso nos permiten, y es que en cada uno de los módulos que fabrica EI Solar, no en cada tanto, sino en cada uno, existe ese chip NFC. Consiste en que de entrada, cuando el cliente tiene el producto de nuestra marca, puede hacer una verificación con su equipo celular y luego de haber descargado una aplicación gratuita donde se acerca al módulo, a la zona donde está el chip, y permite primero conocer que ese módulo es original EI Solar. Porque te comento, pasaba mucho antes que otros actores desconocidos pirateaban producto, o sea, un panel de un módulo de otra empresa desconocida se vendía como EI Solar, entonces era, digamos, una afectación que se le daba al cliente final. Entonces, de esta forma, el cliente puede saber que ese módulo es EI Solar, que tiene la calidad de EI Solar, la garantía de EI Solar. Entonces, primeramente, eso es lo que hace el chip dentro del módulo. Lo otro es que luego, cuando el módulo está en su desempeño, el cliente final puede incluso contactar a nuestro personal técnico y intercambiar información sobre ese módulo como tal. Puede subir información a la nube, descargar información adicional, y esto pues nos permite generar un servicio postventa a distancia con nuestros propios clientes finales. Entonces mira que no solo de producto, sino también innovación en servicio es lo que nos permite ese chip NFC. Ya para hablar, por ejemplo, de ese módulo con resistencia a la sombra, es nuestro módulo EI Smart, que tiene una tecnología que llamamos Hotspot Free. Es una tecnología patentada por EI Solar, y lo que permite es que ese problema de las sombras, que sabemos afecta mucho a los módulos tradicionales, de que cuando una hoja, por ejemplo, o una sombra de una estructura cercana, o en zonas donde hay mucha vegetación, muchos animales, mucha fauna, las deposiciones de los pájaros pueden también afectar los módulos. El problema era ¿cuál? De que este tipo de sombras limitaba la generación energética del módulo. Entonces hay una afectación porque el cliente no está obteniendo la energía esperada. Y lo otro también es que esa obstrucción al flujo de la energía al interior del módulo creaba puntos calientes, hot spots, que iban degradando el módulo en el tiempo, o concentraban tanta energía que se calentaban tanto que podían incendiarse e incendiar la estructura donde estaban instalados. Entonces, para esas ubicaciones donde se dan esas condiciones, vegetación o fauna, es donde más se aplica este módulo. Es un módulo que entre cada una de las celdas tiene diodos tipo bypass que permiten el paso de la energía aun cuando una celda en especial esté obstruida. Entonces, de esa forma, ese flujo de la energía se le entrega mayor generación, se da mayor generación de energía al cliente final, y no se dan esas concentraciones, esos hotspots que pueden afectar el producto, el módulo en el tiempo. Entonces, es ahí donde entra este tipo de módulos, que, como te digo, es una innovación única en el mundo de nuestra marca EI Solar. Y ya, este módulo híbrido, pues es un módulo que todavía no entra en Latinoamérica, que en Europa empieza a tener ya un movimiento precisamente por esa afectación del gas con este conflicto en Europa, y que lo que permite es tener un mejor aprovechamiento del sol, ya que en la parte frontal genera electricidad como un módulo tradicional, pero en la parte de atrás tiene un colector térmico que aprovecha esa parte de la energía que no se fue en electricidad. Entonces, en el mismo módulo, en el mismo área, se está aprovechando más energía, y pues financieramente el cliente ve esas ventajas al final del desempeño. Como te digo, es un módulo que estamos ya en camino de lanzar en Latinoamérica, pero que ha sido también una de las innovaciones que EI Solar aporta al mercado fotovoltaico. Bueno, sí, para mí es muy novedoso y genial poder tener las dos tecnologías juntas, ¿no? O sea, tener la térmica y
y la fotovoltaica, para mí fue realmente muy asombroso cuando vi el primer módulo y ojalá se empezaran a implementar más en el mercado, pero el rendimiento de la cara fotovoltaica es la misma, o sea, no hay ninguna afectación. Te agradezco también por esa pregunta. Antes tiene una mejora, y es porque al existir la parte de atrás térmica, el flujo que pasa permite extraer esa, digamos, esa temperatura, ese calor que está acumulándose en el módulo. Entonces, al enfriar la parte frontal se hace más eficiente. Estamos hablando de casi un 10% más en eficiencia de lo que normalmente es. Entonces también hay un beneficio, o sea, al ser híbrido es un beneficio compartido de ambas partes, del fotovoltaico y del térmico. Entonces tienen ventajas al ser aplicadas una junto con la otra. Entonces una ventaja finalmente para el cliente, que va a haber mucha más energía eléctrica generada y al mismo tiempo agua caliente para esas otras aplicaciones que seguramente necesitan, sea en casa, sea en un hotel, sea en un hospital, por ejemplo, que el agua caliente es tan importante. Bueno, una pregunta se me ocurrió aquí en el momento mientras daba la explicación. Yo tengo un montaje fotovoltaico y obviamente necesito instalar muchos más paneles que me generen energía y muchos menos que me generen agua caliente. No importa, o sea, yo puedo tener unos que sean solamente para generación de energía y una poca cantidad para híbrida. Bueno, E-Solar, como bien lo has planteado y por el mismo origen que venimos hablando hace rato, que es alemán, tiene uno de los portafolios más variados del mercado, con diversos tipos de tecnologías de celdas, ¿cierto? Así es. No me gusta mucho meterme en el rancho en cuanto a potencias y tecnologías, se lo dejo más bien al experto, no voy a mencionar ninguna, pero tómese el tiempo, José Luis, de hablarnos de cada una de esas referencias que ustedes tienen. Bueno, te agradezco también esa pregunta porque efectivamente es una de nuestras fortalezas dentro del mercado, poder tener un portafolio amplio donde se pueda abordar distintas necesidades del cliente. Bueno, nosotros dentro de ese portafolio tenemos nuestra línea Aurora, que es nuestros módulos con celdas PERC, que es, digamos, una tecnología algo más tradicional, módulos que en cuanto a costo-beneficio son muy adecuados y que es la línea que tiene la mayor, digamos, el mayor intervalo de potencia. Estamos hablando módulos desde 320 vatios hasta 660 vatios pico de capacidad de generación, y esta línea como tal me parece personalmente muy atractiva, y es porque permite cambiar o variar más las condiciones del módulo. Permite cambiar, por ejemplo, el color del marco en aluminio de un color normal a un color negro, por ejemplo. El backsheet puede llegar a ser blanco, negro o transparente de acuerdo a la necesidad. El tamaño de las celdas, también tenemos algunas variedades. El distanciamiento entre celdas también es una posibilidad que se le da al cliente, por ejemplo, en aplicaciones agrovoltaicas, donde se necesita, por ejemplo, más entrada de la luz, o donde arquitectos también pueden jugar mucho con qué necesitan del módulo en cuanto a la entrada de luz natural o la cantidad de generación de electricidad. Es una línea, digamos, muy versátil y muy flexible para el momento de ser diseñada y fabricada para el cliente. También tenemos la línea Comet, que es una línea con celdas heterojunction, que es una tecnología que permite mucho mejores beneficios cuando el módulo está instalado en zonas muy calientes, por ejemplo, para nuestra zona Caribe o entre otras, donde también la temperatura hoy en día es tan alta, el módulo tiene un menor coeficiente de temperatura, lo que permite que aun cuando el clima es muy caluroso, no pierda tanta capacidad de generación, o sobre todo, por ejemplo, en días nublados, donde en muchos casos algunas otras tecnologías pueden afectarse. Esta tecnología heterojunction es mucho más versátil frente a ese aspecto. Es un módulo que va dentro de los 560 vatios hasta los 700 vatios, es uno de los mayores de capacidad que tenemos actualmente en el mercado. También tenemos una línea que llamamos Meteor, que es una línea que utiliza celdas TOPCon tipo N. Son celdas muy especiales y es porque tienen menor, digamos, se degradan menos en el tiempo. Sabemos el sol puede afectar muchos materiales, pero estas celdas TOPCon tienen mejor capacidad frente a la degradación que se da por el sol. Esto obviamente da mayor generación energética en el tiempo, por ende las finanzas del cliente pues van a estar mucho más mejoradas.
Estos módulos como tal los podemos tener tanto bifaciales como monofaciales dependiendo de la necesidad del cliente. La línea Eclipse son módulos totalmente negros, tanto el marco, obviamente las celdas, como el backsheet, y también están cubiertos los bus bar, que son los que conducen la electricidad. Entonces son módulos que a la vista son como, digamos, para una arquitectura más elegante, para una aplicación por ejemplo en tejados o en fachadas, muy versátil y muy adecuada. Estos módulos utilizan digamos una adaptación de celdas que es la que llaman tipo tejado, ¿sí? Que son celdas mucho más pequeñitas pero que van dispuestas de una forma que permiten más eficiencia al final, de que siendo celdas PERC permiten más eficiencia por esa forma de conectarse tipo tejado. Son módulos que van dentro de los 405 vatios hasta los 445 vatios, por ejemplo. O sea, ustedes han sido reconocidos en muchas ferias, en muchos aspectos. Entonces, esas dos preguntitas en una. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como tal, digamos, dentro de lo que son certificaciones, precisamente esa calidad que tienen nuestros productos no merece menos. Nosotros todos nuestros productos los hemos validado, testeado por medio de TÜV Rheinland, que es, digamos, una institución mundial en el tema de certificación de producto y de pruebas de laboratorio bajo norma internacional. Entonces todos nuestros productos han pasado por ahí, bajo las normas como tal que amerita el mercado fotovoltaico. Y ya lo que hace eSolar es que en cada uno de los países donde hace presencia, eSolar toma o digamos genera las certificaciones para ese país. Por ejemplo, en el caso de Colombia no somos ajenos al RETIE, obviamente pues para poder mover nuestro producto en Colombia nos atenemos a ello, pero digamos como tal sucede en Estados Unidos o en Europa o en distintos países. eSolar se adapta a las condiciones y a las leyes a los limitantes de cada país. La normatividad. La normatividad, exacto, ese término es mucho mejor. Y digamos, claro, para darle toda la confianza a nuestros clientes. Entonces partimos de esa estricta validación a nivel internacional y hacemos cada una de las apropiaciones a la normativa de cada país, independiente de cuál sea. Y ya para la segunda pregunta, ¿qué me decías? Premios. Exacto, el tema de premios, bueno, básicamente muchos de estos se han dado en las ferias donde participamos. Por ejemplo, en Intersolar hemos tenido ya un par de reconocimientos por el aporte tanto de producto o como también a nivel corporativo que tenemos, premios en general a nivel internacional, de eventos, de exposiciones, donde, digamos, dentro del sector fotovoltaico, donde participa eSolar, y pues digamos ya hoy en día van cerca de 20 reconocimientos que hemos tenido en los últimos años que pues testifican ese compromiso que tenemos a nivel ambiental. Incluso uno de ellos es un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, y es ese compromiso que tiene eSolar con el tema tanto ambiental como de aporte a la energía limpia, que pues también ha sido notado por ellos como, digamos, como un actor que va de la mano con ese compromiso, y pues que instituciones como estas validan y anuncian dentro de sus eventos. Quiero que lleves ese oso, el oso Albert, a la feria. Ya ha estado en la feria, o sea, sí, no es primera vez. Ajá. Ya ha estado, pero quisiera que este año le diéramos una connotación bien importante de lo que hablamos, de esa correlación directa, obligatoria, indispensable que existe entre preservación del medio ambiente, salvación del planeta y energía renovable. O sea que te pido ese favor. El tiempo me sigue apremiando y hay una pregunta obligatoria: soporte y garantía. ¿Cómo funciona esto dentro de eSolar? Perfecto, eSolar es una de las marcas que dentro de su línea de producto tiene más tiempo de sus dos garantías. Estamos hablando de 15 años de garantía de producto y 30 años en garantía de desempeño de los productos. Pues sabemos, no somos los únicos, pero sí somos, digamos, de los que podemos llegar hasta ese número ya te imaginarás, por toda esa, digamos, esa calidad estricta que ponemos tanto en el diseño del módulo como en el proceso de fabricación. Y pues que eso es importante, sobre todo cuando el cliente firma contratos a largo plazo o participa en subastas, o digamos es el mismo dueño de su instalación. Él va a querer que su producto tenga, digamos, mucho más tiempo, no tanto tiempo de vida, sino tiempo donde va a saber y va a estar tranquilo y con confianza de que el módulo va a cumplir eso que inicialmente se le dijo al cliente final.
José Luis, escuché a una persona tan joven, investigadora, porque conozco la faceta investigadora de José Luis, es un inquieto realmente, es un gomoso, quiere hacer muchas cosas por este sector. Es muy emocionante, de verdad, es gratificante para nosotros mostrar cómo esto es una nueva generación también humana, de personas realmente muy jóvenes que le están aportando esto, una nueva clase empresarial indiscutiblemente. Bueno, yo creo que ya para culminar de esta entrevista, que me gustaría continuarla, pero definitivamente el tiempo no lo permite, es de pedirle otro favor a José Luis, y es que nos haga una invitación a esta 7ª versión, donde Solar es uno de los protagonistas, porque va a estar en el pabellón blanco, que es donde están los grandes patrocinadores, las empresas más grandes de la feria, y ustedes son el stand número 25. Entonces, háganos una invitación. Somos 18 países donde llega esta entrevista, está toda la cadena de valor del sector. Entonces, díganos por qué deben de venir a Exposolar y por qué deben arrimar por el stand 25. Bueno, no, Carlos, muchas gracias pues a ti por esa invitación, también de poder estar dentro del evento. Y no, es mencionar, digamos, todas las ventajas de poder estar en esta feria, es de conocer esas experiencias de todos estos países que están en Latinoamérica ya experimentando esta transición energética, entre una feria que alberga a tantos actores. Y pues no, la invitación es básicamente a ese 4, 5 y 6 de octubre, a que pues visiten la feria, a que también nos visiten en nuestro stand de Solar, y poder interactuar, poder conocer esas últimas, digamos, actualidades dentro del sector fotovoltaico, para, digamos, actualizarse y para pues saber más de cómo poder abordar esas necesidades. Esa sería pues como la mayor invitación, un evento donde están juntos todos estos actores con sus propios avances, y pues esa básicamente es la mejor invitación. Y claro, en un ambiente como lo es Colombia, pues que es tan amigable, tan cercano, y que pues nos podamos encontrar aquí en Medellín y pues poder disfrutar de este tipo de eventos y de reuniones como tal dentro de los distintos actores. Para todos ustedes, un gran abrazo, mil gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, y los esperamos dentro de 8 días. Y José Luis, a ti, muy amable por habernos acompañado y mucha suerte. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación, y bueno, hasta que nos volvamos a ver.